En el mundo del deporte, el COVID-19, hemos hablado el día de hoy de si habrá o no Olimpiada, hemos hablado del torneo de Australia de tenis, de jugadores de tenis, y hoy vamos a hablar de lo que acaban de escuchar ustedes en esta conversación con Miquela Arriola, pero se lo vamos a consultar a una experta, a Rosalind Lemus Martin. Ella es doctora en biología molecular. Gusto saludarte. Rosalind, preguntarte qué de la entrevista que escuchaste en términos técnicos vale la pena subrayar, aclarar, matizar. Adelante. Claro, buenas tardes, Gabriela. Sí, lo que cabe la pena aclarar es sobre todo el tema de la prueba. Me llama la atención que la están agregando cuando la prueba de antígenos da falsos negativos, es un alto porcentaje de falsos negativos que da esa prueba. Sí, es muy rápida, pero desafortunadamente muchos de los resultados que salen son negativos cuando no la persona sí realmente tiene el virus. Entonces, realmente la única prueba confirmatoria de si se tiene el virus, incluso independientemente de la etapa en la que se está en la infección, todavía la detecta incluso después de que ya pasaron los 15 días, es la PCR. Entonces, realmente tendrían que estar haciendo solamente PCR, no haber incluido antígenos, anticuerpos tampoco es muy útil la información que da, solamente la información que da es si alguien sufrió una infección que fue asintomática, pero eso no daría información para aislar a una persona. Entonces, realmente se tendría que hacer solamente PCR para poder aislar a un asintomático o una persona con síntomas. La frecuencia de las pruebas, ¿qué dices? Sí, la frecuencia de las pruebas, sí tendría, es útil hacer, por ejemplo, si alguien fue contagiado y sale con un PCR positivo, si la PCR desafortunadamente los primeros 2 días no lo detecta, sí tendría que hacer hasta el tercer o cuarto día, incluso hasta el quinto día que alguien se podría hacer una PCR y ya se podría confirmar, pero desde antes de hacer una PCR se tendría que aislar. En el momento en que alguien sale positivo en una PCR, se tendría que aislar a todo el equipo sin necesidad de esperar, ¿no?, una prueba. Y la frecuencia sí tendría yo diría que se tendría que hacer cada 2 semanas, por lo menos, y estar haciendo pruebas constantemente y seguir monitoreando síntomas y sobre todo síntomas, pero sí, definitivamente yo apostaría que solamente la PCR. Preguntarte también, obviamente llevamos ya un año hablando de esto, hay un cansancio, la gente quiere ver fútbol, pero como decía Miquela Arriola, este es un reflejo de lo que está pasando en México y parece que estamos en el peor momento de la pandemia. ¿Amerita suspender estos torneos? ¿No amerita porque es un universo en sí mismo? ¿Cuál es tu perspectiva? De hecho, en mi perspectiva, yo sí los cancelaría. De hecho, ya sabemos que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se cancelaron, pero claro que la magnitud de los Juegos Olímpicos es muchísimo más gente, mucho más público. Si solamente los torneos se están haciendo sin público, se podrían llevar a cabo con un control estricto de los jugadores y que solamente sean los jugadores, el entrenador, muy pocas personas en la cancha, que sea a un espacio abierto, que se trate de minimizar en lo máximo los espacios cerrados, pero definitivamente con nada de público hasta el momento, al menos hasta que mejoren las condiciones en México, que va a ser en algunos meses. Entonces yo no recomendaría tener ningún público y de hecho sí, lo mejor sería cancelarlo, pero bueno, si no se puede cancelar, hacer solamente un torneo con los jugadores, con un entrenador y con pocas personas y que el público lo vea en la televisión. En estos contextos deportivos hay algo que se puede extrapolar para quienes están diciendo no deberían hacer los expertos un mejor balance de salir, ejercitarse al aire libre para la gente que está viendo esta conversación. Rosalind. Sí, definitivamente, Gabriela. De hecho, aquí en Estados Unidos muchas personas siguen corriendo sin problemas. Si se siguen las medidas, uno puede salir a correr y usa cubrebocas. Si hay, por ejemplo, en un campo abierto que no hay personas alrededor, bueno, podría ser sin cubrebocas, pero todavía en las calles y si alguien sale al correr, bueno, siguiendo las medidas con cubrebocas para protegerse también ellos, pero también para proteger a los demás, porque recordemos que alguien que está corriendo, bueno, está exhalando muchísimas partículas, gotículas que pueden contener el virus y están contagiados. Entonces sí es importante seguir haciendo ejercicio, pero yo recomendaría ejercicio en casa. Si no se puede y si quieren hacerlo fuera, bueno, siguiendo las medidas con cubrebocas. Y el distanciamiento social, sobre todo cuando uno está sudando o cuando uno está respirando mucho más intenso, justamente porque estamos ejercitándonos, ¿no? Yo te cuento, vamos caminando y de pronto vemos a una persona que va corriendo, pero no trae el cubrebocas y tampoco se separa, se distancia, al menos 1 metro, Rosalind. Así es, por lo menos 1 metro. Incluso
incluso 2 metros. Yo recomendaría que si las personas quieren salir a correr, lo hagan, por ejemplo, en México, lo hagan en el bosque de Chapultepec, lo hagan en bosques, en áreas muy abiertas donde haya menos personas, que no salgan a correr en las calles. De hecho, en México sí recomendaría eso, que salgan a los parques, pero una zona muy abierta. Bueno, pues ahí está la Liga MX y ahí está para quienes ejercitan las recomendaciones de Rosely Lemus Martin, doctora en biología molecular. Gracias. Regresamos.